Dicen que el infierno tiene muchas puertas, pero la más peligrosa es aquella que se abre desde la inocencia. Esta noche les comparto el testimonio de Gabriel Suárez, un sacerdote que abandonó los hábitos después de enfrentarse a la posesión más perturbadora que la iglesia haya documentado. Una adolescente, un ritual prohibido y una entidad tan antigua que ni siquiera tiene nombre en ninguna lengua humana. Lo que van a escuchar cambió para siempre los protocolos de exorcismo de la Iglesia Católica, y hasta el día de hoy, el Vaticano mantiene los archivos de este caso bajo estricto secreto. Les advierto, esta historia les mostrará que a veces el verdadero mal no viene a buscarnos. Nosotros lo invitamos a entrar. Mi nombre es Gabriel Suárez, y después de 15 años, finalmente me atrevo a contar lo que sucedió en aquella casa de las afueras de Monterrey. Lo que presencié esa noche cambió no solo mi fe, sino mi comprensión misma de la realidad. Hay cosas que la teología no puede explicar, horrores que ningún seminario te prepara para enfrentar. Todo comenzó con una llamada a las 3:30 y 3 de la madrugada. El padre Jiménez, mi mentor, sonaba alterado, algo que nunca había escuchado en sus 30 años de ministerio. Necesito que vengas inmediatamente a la casa de la familia Montemayor. Es sobre Carolina. Algo está muy mal. Carolina Montemayor, de 16 años, había sido una de mis estudiantes en la catequesis. Una chica brillante, alegre, la típica adolescente que destacaba en todo lo que se proponía. Nada en ella sugería lo que estaba por venir. Cuando llegué a la residencia Montemayor, supe inmediatamente que algo estaba fuera de lugar. El aire de la noche veraniega se había tornado gélido, y un olor nauseabundo a azufre y carne podrida emanaba de la casa. Los perros del vecindario aullaban sin cesar, pero mantenían su distancia de la propiedad, como si una barrera invisible les impidiera acercarse. El padre Jiménez me esperaba en la entrada, su rostro pálido iluminado por las luces del porche que parpadeaban erráticamente. «Antes de entrar, debes saber algo», me dijo, su voz temblando. «Lo que sea que esté dentro de esa niña no es como nada que hayamos enfrentado antes. No está solo poseyéndola, está transformándola». Los padres de Carolina nos recibieron en la sala. La señora Montemayor sostenía un rosario con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, mientras su esposo intentaba mantener la compostura, aunque podía ver el terror en sus ojos. «Comenzó hace 3 días», explicó la madre entre sollozos, «después de que ella y sus amigas jugaran con una ouija que encontraron en el ático». «No era una ouija común», interrumpió el padre, su voz quebrándose. «Era algo antiguo, tallado en madera negra con símbolos que nunca había visto. Carolina dijo que lo encontró detrás de una pared falsa, junto con un libro escrito en latín y varios huesos pequeños. Mientras subíamos las escaleras hacia su habitación, la señora Montemayor nos contó cómo empezó todo. La primera noche después del juego, Carolina despertó gritando en un idioma desconocido. Sus amigas, que se habían quedado a dormir, huyeron aterrorizadas cuando vieron que su cuerpo levitaba sobre la cama. El ambiente se volvía más pesado con cada escalón que subíamos. Las fotografías familiares en las paredes comenzaron a vibrar, y en cada una de ellas, el rostro de Carolina aparecía distorsionado, como si algo estuviera intentando emerger desde dentro de la imagen. El crucifijo que llevaba en mi cuello empezó a calentarse hasta casi quemar mi piel. Antes de abrir la puerta de su habitación, escuchamos su voz, o lo que quedaba de ella. Era un sonido imposible, como si múltiples voces
hablaran al mismo tiempo en diferentes tonos y lenguas. «Te estábamos esperando, Gabriel», dijo en un español perfecto que se mezclaba con susurros en latín y lo que parecía ser arameo antiguo. La habitación era un espectáculo de horror. Las paredes estaban cubiertas de símbolos escritos con sangre, algunos tan antiguos que ni siquiera el padre Jiménez, con sus décadas de experiencia en textos sagrados, pudo reconocerlos. El aire estaba tan denso que parecía moverse con vida propia, y en las esquinas las sombras se retorcían como serpientes. Carolina, o lo que quedaba de ella, estaba suspendida en el centro de la habitación. Su cuerpo se contorsionaba en ángulos imposibles, y su piel parecía estar cambiando, como si algo intentara emerger desde dentro. Sus ojos, completamente negros, reflejaban un conocimiento antiguo y malévolo. Cuando sonrió, vi que sus dientes se habían transformado en colmillos afilados. «¿Sabes por qué te elegimos, Gabriel?», preguntó la cosa dentro de Carolina, su voz resonando como un coro infernal. «Porque llevas la semilla de la duda en tu corazón. La misma duda que te persigue desde aquella noche en el seminario, cuando viste algo que tu fe no pudo explicar. Mi sangre se heló. Nadie sabía sobre ese incidente, ni siquiera el padre Jiménez. El crucifijo en mi pecho comenzó a sangrar, las gotas flotando hacia arriba, desafiando la gravedad». Carolina comenzó a convulsionar violentamente. Su piel se agrietaba, revelando una sustancia negra que pulsaba como si estuviera viva. De las grietas emergían pequeños tentáculos que se retorcían en el aire, buscando algo que atrapar. El olor a putrefacción se intensificó hasta hacerse casi insoportable. «En el nombre de Cristo», comenzó el padre Jiménez, pero una fuerza invisible lo arrojó contra la pared. Los crucifijos y rosarios que habíamos traído se derritieron como cera, y el agua bendita comenzó a hervir en sus frascos. «¿Cristo?», se burló la entidad. «Nosotros existíamos antes de que su nombre fuera susurrado por primera vez». La habitación comenzó a transformarse. Las paredes parecían respirar, y en ellas se formaban rostros agonizantes que gritaban en silencio. El techo se llenó de símbolos ardientes que reconocí del libro prohibido de Solomon, pero estos estaban invertidos, pervirtiendo su poder sagrado. Los padres de Carolina intentaron entrar, pero una barrera invisible los mantenía fuera. A través de la puerta, podíamos escuchar sus gritos desesperados mezclados con el sonido de carne desgarrándose. Carolina, o lo que quedaba de ella, comenzó a transformarse aún más. Sus extremidades se alargaron de manera imposible y su cabeza giró 180 grados con un crujido húmedo. «¿Quieres ver lo que realmente somos, Gabriel?», susurró la entidad. De repente, la realidad pareció fragmentarse. Vi dimensiones superpuestas, planos de existencia que la mente humana no está diseñada para comprender. En cada uno de ellos, la criatura tenía una forma diferente, cada una más horrorosa que la anterior. El padre Jiménez comenzó a recitar el ritual mayor de exorcismo, pero cada palabra sagrada parecía fortalecer a la entidad. «¿No lo entiendes?», rugió con 1000 voces. «No somos un simple demonio que pueden expulsar con palabras. Somos legión, somos eternos, y esta niña nos invitó a entrar». La temperatura en la habitación descendió tanto que nuestro aliento se cristalizaba en el aire. Carolina comenzó a levitar más alto, su cuerpo retorciéndose hasta formar una espiral imposible. De su boca emergió una sustancia negra que parecía tener conciencia propia, serpenteando por el aire como una bruma viviente. «Muéstrales», ordenó la voz,
y de repente las paredes de la habitación se desvanecieron. Nos encontramos suspendidos en un vacío, donde el tiempo y el espacio no tenían significado. A nuestro alrededor, vimos escenas de horror primordial, civilizaciones antiguas realizando rituales blasfemos, sacrificios a dioses olvidados, y la verdadera historia de cómo la humanidad aprendió a temer a la oscuridad. El padre Jiménez comenzó a sangrar por los ojos, su mente incapaz de procesar lo que estaba presenciando. Gabriel gritó: «El libro, está usando el libro como ancla». Entre las visiones infernales, pude ver el antiguo tomo pulsando con una luz enfermiza bajo la cama de Carolina. Intenté alcanzarlo, pero tentáculos de sombra emergieron del suelo, atravesando mis manos como agujas heladas. La cosa dentro de Carolina soltó una carcajada que hizo que los espejos estallaran. Los fragmentos quedaron suspendidos en el aire, y en cada uno de ellos se reflejaba un aspecto diferente de la verdadera forma de la entidad. ¿Quieres saber qué le pasó realmente a tu hermana hace 15 años, Gabriel?, susurró la criatura. Ella también jugó con fuerzas que no comprendía. Su alma aún grita en nuestro reino. Como para confirmar sus palabras, escuché el grito agonizante de mi hermana, un sonido que había perseguido mis pesadillas durante años. La sustancia negra que emanaba de Carolina comenzó a tomar forma, revelando rostros y figuras que se retorcían en agonía eterna. Entre ellos, reconocí a las otras chicas que habían jugado con la Ouija. Sus cuerpos yacían en coma en diferentes hospitales de la ciudad, sus almas atrapadas en este plano infernal. Cada alma que tomamos nos hace más fuertes, explicó la entidad. El cuerpo de Carolina se partió por la mitad, pero no había sangre ni órganos, solo un vacío negro del que emergían criaturas imposibles. Su rostro se multiplicó, cubriendo cada superficie de la habitación, cada boca pronunciando palabras en lenguas muertas. El aire mismo parecía estar vivo, pulsando con los latidos de un corazón primordial. Las paredes comenzaron a sangrar, pero no era sangre normal. El líquido se movía contra la gravedad, formando símbolos que quemaban la retina al mirarlos. El padre Jiménez, en un último acto de desesperación, intentó alcanzar a Carolina, pero su cuerpo fue atravesado por espinas de sombra que emergieron de la nada. El ritual antiguo, Gabriel, gritó mientras era arrastrado hacia las sombras. Está en el libro de mi escritorio. La entidad pareció encontrar esto divertido. ¿El ritual de los 7 sellos? ¿El mismo que falló en el caso de los gemelos Torres en 1876? ¿O el que volvió loco al padre Martínez en 1923? Cada palabra hacía que el aire vibrara con energía maligna. Carolina, o lo que quedaba de ella, comenzó a multiplicarse. Había docenas de ella ahora, cada versión mostrando una etapa diferente de posesión, como un grotesco estudio del progreso de la corrupción. Algunas versiones eran casi normales, otras eran apenas reconocibles como humanas. ¿Sabes por qué elegimos esta casa, Gabriel?, preguntó la entidad mientras las copias de Carolina danzaban una macabra coreografía a su alrededor. Hace 50 años, un culto antiguo realizó aquí un ritual para abrir una puerta. Fracasaron, por supuesto, pero la barrera entre dimensiones quedó debilitada. Solo necesitábamos que alguien nos invitara a entrar. El suelo bajo nuestros pies se volvió transparente, revelando un abismo infinito lleno de criaturas retorciéndose. Entre ellas, pude ver almas humanas, eternamente torturadas, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Reconocí a algunos, personas desaparecidas a lo largo de los años,
víctimas de rituales similares. La temperatura continuaba descendiendo, y nuestro aliento ahora formaba cristales de hielo que flotaban en el aire, cada uno reflejando una pesadilla diferente. Las sombras en las esquinas de la habitación habían desarrollado ojos, docenas de ellos, todos fijos en nosotros. El sonido de huesos rompiéndose y carne, desgarrándose llenaba el aire, aunque no podía identificar su origen. «Tu fe es débil, Gabriel», susurró la cosa que había sido Carolina, ahora flotando boca abajo, su cabello rozando el suelo como tentáculos vivos. «Puedo oler las dudas en tu alma, los pecados que intentas ocultar. ¿Quieres que le cuente al padre Jiménez sobre aquella noche en Madrid? ¿Sobre lo que realmente pasó con aquella novicia?» Las palabras de la entidad abrieron heridas que creía cicatrizadas. Imágenes de aquella noche en Madrid comenzaron a manifestarse en las paredes. La capilla en llamas, la novicia poseída, mis acciones desesperadas que la iglesia había encubierto. Pero eso fue solo el principio, ¿verdad, Gabriel? Cuéntale sobre los otros casos, sobre las almas que no pudiste salvar. El padre Jiménez, aún atrapado entre las sombras, comenzó a convulsionar. De su boca emergieron insectos negros que formaban patrones en el aire, deletreando nombres, víctimas de exorcismos fallidos, almas perdidas en la batalla contra la oscuridad. Cada nombre hacía que las paredes sangraran más profusamente. Carolina descendió del techo como una araña. Sus extremidades ahora eran demasiado largas y tenían demasiadas articulaciones. Su cabeza giró completamente hacia atrás y su mandíbula se desencajó, revelando hileras interminables de dientes negros. ¿Quieres ver lo que le sucede a las almas que coleccionamos?, preguntó con una voz que parecía provenir de las profundidades del infierno. De repente, el aire se llenó de susurros. Eran las voces de todas las personas que habían muerto en exorcismos fallidos. Sus rostros se formaban en la bruma negra, algunos suplicando ayuda, otros riendo maníacamente. Entre ellos, vi el rostro de mi hermana, sus ojos ahora completamente negros, su boca moviéndose en una plegaria silenciosa. «Cada alma que tomas fortalece nuestro dominio en este plano», continuó la entidad. El cuerpo de Carolina comenzó a dividirse nuevamente, pero esta vez de las grietas emergían fragmentos de realidad diferentes, dimensiones infernales donde las leyes de la física no existían. Cada exorcismo fallido es una victoria para nosotros. Las fotografías familiares en las paredes comenzaron a cambiar, mostrando la verdadera historia de la casa. Vi el culto antiguo realizando sus rituales. Vi a las víctimas anteriores. Vi cómo la oscuridad había estado esperando pacientemente durante décadas. En cada imagen, en el fondo, podía verse la misma figura oscura, observando, esperando. El libro prohibido bajo la cama comenzó a vibrar con más fuerza, sus páginas pasando frenéticamente por sí solas. De él emanaba una luz rojiza que proyectaba sombras imposibles en las paredes. Las sombras tomaban forma de criaturas antiguas, seres que existían antes de que la humanidad aprendiera a encender fuego. De repente, entre el caos y el horror, escuché algo que me heló la sangre. La voz real de Carolina, débil pero presente. «Padre Gabriel», susurró, y por un momento sus ojos volvieron a ser humanos. «Ayúdeme, todavía estoy aquí, todavía puedo luchar». El cuerpo de Carolina comenzó a estabilizarse, las grietas en su piel cerrándose lentamente. Las múltiples versiones de ella se fusionaron nuevamente en una sola, y por un instante
pareció que la verdadera Carolina estaba ganando la batalla. El padre Jiménez logró liberarse de las sombras y comenzó a rezar con renovada fuerza. «Padre», dijo Carolina entre lágrimas, «puedo verlos. Puedo ver a todos los que están atrapados». Su voz temblaba mientras describía el horror que presenciaba. «Están sufriendo, pero están ayudándome a resistir. Me están enseñando cómo luchar». Pero entonces, algo cambió. La sonrisa de Carolina se transformó en una mueca grotesca. Su piel comenzó a burbujear como si estuviera hirviendo desde dentro, y cuando habló de nuevo, su voz era un coro de agonía. «¿Realmente creíste que sería tan fácil, Gabriel? Solo queríamos que vieras cómo la perdías. Otra vez». La transformación que siguió fue más horrible que cualquier cosa anterior. El cuerpo de Carolina se expandió como un globo, su piel volviéndose transparente, revelando una masa retorcida de tentáculos y rostros agonizantes dentro de ella. De sus ojos comenzó a brotar un líquido negro que flotaba hacia arriba, formando símbolos malignos en el aire. «¿Sabes qué es lo mejor del dolor, Gabriel?», preguntó la entidad, mientras el cuerpo de Carolina se contorsionaba en formas imposibles. «Que puede ser infinito. Carolina está consciente de todo, sintiendo cada momento de su transformación. Y ahora, gracias a tu intervención, su sufrimiento será aún más dulce». Las paredes comenzaron a sangrar nuevamente, pero esta vez la sangre era negra y espesa, y en ella nadaban criaturas diminutas que chillaban con voces humanas. El techo se cubrió de bocas que susurraban secretos oscuros en lenguas muertas. El aire mismo parecía estar vivo, pulsando con una maldad antigua y paciente. Lo que sucedió después desafía toda comprensión humana. Carolina comenzó a elevarse hasta tocar el techo, su cuerpo ahora completamente transformado en algo que la realidad misma rechazaba. La habitación entera empezó a doblarse hacia dimensiones imposibles, como si el espacio mismo estuviera siendo desgarrado. «Ahora contemplen nuestra verdadera forma», rugió la entidad con 1000 voces superpuestas. El cuerpo de Carolina estalló en una explosión de oscuridad viviente, revelando una criatura que mi mente apenas podía procesar. Una masa retorcida de rostros agonizantes, tentáculos y ojos que ardían con fuego infernal. En el centro de todo, podía ver el alma de Carolina, atrapada en un ciclo eterno de tormento. El padre Jiménez comenzó a recitar el ritual final, sus palabras resonando con poder antiguo. Pero la entidad solo reía, cada carcajada haciendo que la realidad se fragmentara más. «Tus palabras no tienen poder aquí. Este dominio es nuestro ahora». En mi desesperación, recordé algo que había leído en los textos prohibidos del Vaticano. Algunos demonios solo pueden ser derrotados con un sacrificio voluntario. Sin pensarlo 2 veces, me lancé hacia el libro maldito, agarrándolo con ambas manos. El dolor fue instantáneo e indescriptible, como si cada célula de mi cuerpo estuviera siendo incinerada. «Me ofrezco en su lugar», grité mientras sentía que mi alma se desgarraba. La entidad pareció dudar por primera vez. «Un alma consagrada por una mortal. Ese es mi trato». El horror que siguió fue indescriptible. Sentí cómo la oscuridad comenzaba a absorberme, mientras el alma de Carolina era liberada. Vi cómo la realidad se doblaba sobre sí misma, cómo las dimensiones se entrelazaban, y por un momento contemplé la verdadera naturaleza del infierno. Lo que la iglesia registró oficialmente fue que el exorcismo fue exitoso. Carolina sobrevivió, aunque nunca volvió a ser la misma. El padre Jiménez fue encontrado en estado catatónico,
sus ojos permanentemente blancos, sus labios moviéndose en oraciones silenciosas. Pero la verdad es mucho más oscura. Mi sacrificio no fue suficiente. O quizás fue exactamente lo que la entidad quería desde el principio. Carolina vive, sí, pero su cuerpo es ahora un recipiente vacío. Su alma fue liberada, pero la mía se fragmentó en 1000 pedazos. Cada noche, cuando el reloj marca las 3:33, siento cómo partes de mi alma son devoradas en dimensiones diferentes. Puedo ver a través del velo de la realidad, contemplar los horrores que acechan en los bordes de nuestra existencia. La entidad cumplió su palabra. Tomó mi alma consagrada, pero la está consumiendo eternamente, manteniéndome consciente de cada momento. Carolina ahora vive en un instituto psiquiátrico. Los médicos dicen que es catatonia, pero yo sé la verdad. Cada vez que la visito, puedo ver en sus ojos el reflejo de los horrores que presenció, y en las paredes de su habitación, escritos con su propia sangre, aparecen los mismos símbolos del libro maldito. El Vaticano intentó encubrir lo sucedido, pero hay cosas que no pueden ocultarse. La casa de los Montemayor fue demolida, pero los trabajadores de construcción siguen desapareciendo en el terreno vacío. Por las noches, los vecinos escuchan risas infantiles y ven sombras que se mueven contra la gravedad. Y yo ya no soy sacerdote, ya no soy completamente humano. Soy un recordatorio viviente de que hay líneas que nunca deberían cruzarse, puertas que nunca deberían abrirse. Mi cuerpo envejece, pero mi alma está eternamente atrapada en aquel momento de horror supremo. La entidad sigue ahí, esperando. A veces, en los espejos, veo fragmentos de mi alma siendo torturados en dimensiones infernales. Y en las noches más oscuras, cuando el velo entre los mundos es más delgado, puedo escuchar la voz de Carolina, la verdadera Carolina, gritando en el vacío. Lo siento, Padre Gabriel, ellos nunca se detendrán. Esta no es una historia de redención o victoria, es una advertencia. Porque mientras lean esto, en algún lugar, alguien está jugando con fuerzas que no comprende, abriendo puertas que deberían permanecer cerradas. Y las entidades antiguas siguen esperando, hambrientas, pacientes, eternas.